¡Hey, guitarrista! ¿Alguna vez te han invitado a una fiesta o algún cumpleaños y te han dicho tú, que tocas la guitarra, ¿por qué no te tocas algo y amenizas un poco la fiesta? Y puedo sentir tu sensación embarazosa, ¿no? De coger la guitarra y no sabes ni por dónde empezar. De hecho, a mí muchas veces me ha pasado también, ¿no? Y yo trataba de solucionarlo diciendo, ¿y qué quieres que te toque, no? Y la gente me decía, pues toca lo que sea, ¿verdad? Lo que quieren es no pensar y que les entretengas, ¿no? Y simplemente escucharte tocar. Es por ello que en este vídeo vas a aprender 3 soluciones para sentarte y simplemente tocar la guitarra y que la gente se quede asombrada. Te voy a dar 3 recomendaciones y créeme que la última es la que más te va a gustar. Así que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a darle caña al guitarreo. ¡Comenzamos! Muy bien, tenemos que darnos cuenta de que todo el mundo siempre está haciendo sus solos de guitarra, sus improvisaciones y todas estas cosas, pero a fin de cuentas, la guitarra es un instrumento de acompañamiento. Siempre estamos acompañando a cantantes y tenemos nuestros 10 segundos de fama o 15 segundos de fama en cada canción para poder lucirnos. Y la gente pierde mucho tiempo en esos 10 segundos pudiendo acompañar de una forma sostenida y trabajada en el tiempo. Entonces, tenemos que saber acompañar de una forma muy interesante para que la gente cuando te escuche se dé cuenta de que estás haciendo música y no simplemente unas notas inconexas entre sí, ¿de acuerdo? No obstante, te voy a dar luego al final del vídeo unos tips con el tercer punto para que puedas hacer solos y simplemente tocar. Bien, cuando yo simplemente quiero sentarme y tocar la guitarra, muchas veces lo que hago es un blues de 12 compases en menor. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque el blues en menor es algo bastante melancólico, bastante melódico y que me permite hacer cosas muy interesantes que te voy a demostrar a continuación. Pero antes tenemos que saber qué es un blues en menor. Para ello, el típico blues en menor de 12 compases básicamente hace una estructura de 1, 4, 5, el La, el Re menor y el Mi menor o Mi séptima, lo que queramos, ¿no? Y va diciendo una estructura de La, Re, Re, La, y luego Mi, La, Re, La y volvemos al Mi, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que suelo hacer muchas veces es dejarme llevar un poco con el sentido del feeling y del ritmo cuando estoy tocando. Te voy a poner un pequeño ejemplo para que veas cómo lo suelo hacer yo. 1, 2, 3 y... Y así me podría pegar como... Ahora he dado 2 vueltas del blues, pero podría pegarme como 8 o 10 vueltas haciendo distintas cosas y eso. Y esto, la verdad que sí es simplemente coger la guitarra y tocar. Es acompañar, es disfrutar, es pasártelo bien con la guitarra. ¿Qué pasa? Que a no todo el mundo le gusta el blues. Entonces es por ello que te voy a dar ahora una segunda parte que a mí personalmente me gusta bastante porque me evoca un poco a mi pequeña juventud cuando tocaba mucho metalcore, screamo y todas estas cosillas, y además que es muy interesante porque vas haciendo como melodías muy atmosféricas, ¿vale? Así que vamos con el punto número 2 de cómo coger la guitarra y simplemente tocar. Échate un like y ponme abajo en comentarios si sabes hacer este tipo de blues y si lo has utilizado alguna vez en directo para ver qué dice la peña. Vamos con el punto número 2. Muy bien, la segunda forma que suelo utilizar yo a la hora de coger la guitarra y simplemente tocar es crear atmósferas, ¿vale? Y para ello no hay nada como coger y bajarse a drop. Ahí está. Vale, si te fijas tengo un pequeño reverb y un pequeño delay en el cual me hace un poquito de colchón a la hora de componer cualquier cosa. Y muchas veces me gusta coger la púa y empezar a hacer acordes mientras voy metiendo punteos. Esto se utiliza muchísimo en el metalcore, en el screamo, en el emo, todos estos estilos de a partir del año 2000 y así, y dan una sensación muy chula. Voy a ponerte aquí un pequeño ejemplo para que veas cómo lo podría hacer yo.
Un ejercicio muy interesante que también lo podemos extrapolar también un poquito más al stoner, ¿no? Más al estilo americano. Y para ello utilizaríamos la escala pentatónica, ¿no? Que es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y esto, ya te digo, pueden ser introducciones de canciones, pueden ser un montón de cosas. A mí personalmente este tipo de forma de tocar me gusta mucho porque, si te fijas, te permite conocer bastante bien lo que es el tema del mástil, entender muy bien la tonalidad y saber cómo meter notas conforme estás tocando. Y esto es algo que mucha gente no lo explora, pero que te puede dar un control del mástil muy chulo. Cuéntame abajo en comentarios si conocías todo este tipo de cosas y échate un like por el antiguo metalcore y el antiguo screamo y todas estas cosillas. Y ahora sí, vamos con la tercera opción para coger la guitarra y simplemente tocar, que esto ya va a través de solos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente hacer improvisaciones de solos de guitarra mientras vamos haciendo pequeños acompañamientos. A mí personalmente me gusta muchísimo utilizar el tema de los arpegios, ¿vale? Por ejemplo, la menor, estas posiciones, o si no, acordes abiertos en la tonalidad de drop, ¿vale? Todas estas cosas. Y ahora te voy a poner un pequeño ejemplo para que veas cómo puedes simplemente coger la guitarra y tocar. Para ello, vamos a una tonalidad de re menor, porque tenemos la sexta en re menor. Y si te fijas, aquí lo que estoy haciendo es mezclar punteos con acordes de dentro de la escala, que esto es algo súper potente que mucha gente no es capaz de hacer, pero aquí te da una serie de claves interesantes para que simplemente puedas tocar algo cuando digas voy a coger la guitarra y voy a tocar, o cuando alguien te diga tócate algo, tío, que tú tocas mucho la guitarra, tócate algo. Y entonces tengas esas herramientas para poder ir trabajando. No obstante, si quieres que te eche una mano con esto de la guitarra, te voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que puedas ponerte en contacto conmigo y a ver si te puedo echar una mano con las mentorías 1 a 1, ¿vale? Que estoy seguro que te van a venir súper bien para mejorar con la guitarra. Y si quieres profundizar en todo esto de los acordes, te voy a dejar por aquí un vídeo súper interesante hablando de todos los niveles de los acordes y cómo tienes que empezar a trabajarlos para que puedas simplemente tocar la guitarra, aprender los acordes, pasártelo bien, hacer que la gente flipe cuando estás tocando y, en definitiva, que aprendas con fundamento. Soy Aitor Epas Guitar y espero que te haya gustado este vídeo. Like, subscribe y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo, chico, que es gratis, no me seas bandolero, anda.